Bueno, vamos a arrancar con esta unidad 20. Vamos a hablar de los órganos del Estado en las relaciones internacionales. O sea, ¿cuáles son los órganos del Estado, de cada Estado, que intervienen en las relaciones internacionales? Primero que nada, los órganos que intervienen en las relaciones exteriores, en este caso, son los individuos o grupos de individuos de los que se valen los sujetos del derecho internacional para actuar como tales. Más que representantes, se identifican con ellos porque son órganos suyos. O sea, cuando yo me refiero a la persona del ministro de Relaciones Exteriores, cuando yo me refiero a la persona del embajador, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a ese individuo o a ese grupo de individuos que, de los cuales se vale el Estado como sujeto del derecho internacional para que más que representar, lo identifiquen con ese Estado. Entonces, cuando va el ministro de Relaciones Exteriores, cuando va el presidente de la República, cuando va el embajador, no va el embajador, va el Estado paraguayo a participar de, ¿verdad? Esa es la figura en cuanto hablamos, esa es la figura en cuanto hablamos de los órganos del Estado en sus relaciones internacionales, ¿verdad? Ahora, vamos a referirnos más puntualmente a los jefes de Estado. ¿Cuáles son las funciones, las inmunidades y los privilegios? Los estados, por ser abstracciones, claro, el Estado pues es una entelequia, un profesor de metodología, ¿verdad? Regidas por un gobierno, deben tener un jefe como un órgano supremo, que lo represente en sus relaciones internas y externas. Tiene facultades para representar, comprometer al Estado con su voluntad. Por ejemplo, firmando acuerdos, tratados, sin necesidad de poder alguno. Son inmunidades, en este caso de los jefes de Estado, la inviolabilidad personal que se extiende a toda su familia, la inmunidad civil y penal, mientras que sus privilegios podrían ser la exoneración de impuestos, la disposición de funcionarios estatales a su orden, tales como escoltas, choferes, etc. Entonces, recapitulando, cuando yo me refiero a los órganos del Estado en sus relaciones exteriores, ¿a quién me estoy refiriendo? A ese individuo o a esos individuos de los cuales se vale el Estado, ¿verdad? Que es el sujeto del derecho internacional, para que este individuo o este grupo de individuos sean identificados en la persona del Estado. Bien, refiriéndonos a los jefes de Estado, porque nosotros podemos hablar, en Paraguay, bueno, el jefe de Estado es el presidente, pero en otro país puede ser el primer ministro. Entonces, por eso la figura es jefe de Estado. Cuando yo me refiero al jefe de Estado, ¿quién es el jefe de Estado? Es la persona que representa en las relaciones internas y externas al Estado, ¿verdad? Esa es la figura del jefe de Estado. El jefe de Estado puede representar, comprometer al Estado sin necesidad de ningún tipo de poder alguno, porque él es el representante, él es el órgano vivo, ¿verdad? De esa entelequia que es el Estado, el gobierno como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son las inmunidades que tiene? Por ejemplo, la inviolabilidad personal de él y de toda su familia, inmunidad civil y penal, y tiene privilegios como exoneración de impuestos o disposición de funcionarios estatales que estén a su orden, como escoltas, choferes, etc. Eso en cuanto a los jefes de Estado, ¿verdad? Inmunidades y privilegios. ¿Cómo se entiende que inmunidad? Inmunidad y un presidente, un jefe de Estado, por ejemplo, en el exterior, no puede ser sometido a un proceso civil o penal o incluso dentro del país, dentro del propio país, ¿verdad? Tiene inmunidades, ¿verdad? Santiago Peña tiene inmunidades, ¿verdad? Él no puede ser sometido a un proceso civil o penal, ¿verdad? Primero tiene que ser destituido de su cargo, de su privilegio, para que pueda ser sometido a un proceso penal o civil, ¿verdad? Esas son inmunidades de los jefes de Estado. Los mismos senadores, diputados tienen inmunidades, ¿verdad? Ejerciendo el cargo tiene No, siempre, inmunidad. siempre, siempre. Eso es lo que discutimos con el profesor constitucional.
Yo sé que la ley se refiere mientras esté en el ejercicio de sus funciones, pero en realidad, decía el profesor, la inmunidad se extiende a todo momento, ¿verdad? Porque él en todo momento es un senador. Entonces, el senador, pero hablando en la figura del jefe de Estado particularmente, tiene inmunidades, ¿verdad? Si, Inviolable. es inviolable, claro, no se le puede someter a un proceso jurisdiccional como una persona común. Al igual que el Papa, el Vaticano. Igual que sí, que un senador, que un diputado, tiene un juez, no puede, tiene inmunidades, ¿verdad? Primero hay que despojarle de sus inmunidades y después someterlo. Bueno, ¿qué es el ceremonial? El ceremonial es una serie de formalidades para cualquier acto público y solemne. También se denomina ceremonial al libro o tabla en que están escritas las ceremonias que deben observarse en los actos públicos. El ceremonial público es la solemnidad que se observa en los actos oficiales y puede ser de dos formas. Ceremonial de Estado se observa en ciertos ministerios y reparticiones del Estado, y el ceremonial de Cancillería se observa en los actos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores y ceremonial diplomático. Entonces, el ceremonial, cuando hablamos de ceremonial, nos referimos a las formalidades que tiene cualquier acto público y solemne. Por ejemplo, cuando nos visita un presidente, hay un ceremonial, hay una solemnidad. Baja el avión, se le presenta, le escolta, se presenta tal cosa, el presidente le presenta al vicepresidente, al presidente de la corte, al ministro. Esas solemnidades que cumple, por ejemplo, se llaman ceremonial, ¿verdad? Para actos públicos. Exacto, para actos públicos. O cuando un presidente va a asumir, por ejemplo, hay un ceremonial, hay una formalidad que tiene que darse. Cuando hay una visita a Estado, por ejemplo, ¿verdad? Hay un protocolo que tiene que darse. Cuando vino el Papa, por ejemplo, había todo un ceremonial, ¿verdad? Tuvo una solemnidad para poder recibirle a ese dignatario, ¿verdad? Y hay dos tipos de ceremonial, de Estado y de Cancillería. Bueno, los de Estado son celebrados por los ministerios, ¿verdad? Y por las reparticiones del Estado. Y los de Cancillería por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ceremonial diplomático, ¿verdad? Que está más que nada justamente encaminado a eso, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con representaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de ministro de Relaciones Exteriores o de Ministerio de Relaciones Exteriores, es un órgano interno del Estado. Sabemos que es un ministerio más. Y un órgano de las relaciones exteriores, dice, del Estado. Es jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, o el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, ejecuta la política exterior del país bajo la dirección del jefe de Estado o de gobierno, o del Parlamento, según la Constitución del Estado. Sus funciones son las de mantener contactos diplomáticos con los diplomáticos del país que se encuentren en el exterior y darles instrucciones también, dice, darles instrucciones. También participan en la celebración de tratados y actos internacionales. Representan al país en el exterior en grupos o entidades internacionales. Ante él se acreditan los jefes de misión de tercera categoría. El ministro es quien adopta todas las decisiones importantes en materia de política exterior y se le reconoce capacidad de obligar a su Estado sin poder. Su jerarquía representa su capacidad. Entonces, cuando vamos a hablar de la persona, quiero hacer la puntualización ahí, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la persona del ministro de Relaciones Exteriores, ¿quién es? Él es un órgano interno del Estado, así como el ministro de Educación, como el ministro del Interior. Él es un órgano interno del Estado. Y es un órgano de las relaciones exteriores del Estado, ¿verdad? Es jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es la cabeza. Ejecuta la política exterior del país bajo la dirección del jefe de Estado o de gobierno. Claro, el presidente le da las directrices al ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y el ministro ejecuta esas directrices que le da el presidente o el parlamento. Sus funciones, ¿qué hace este ministro?
mantiene contacto con los diplomáticos del país que se encuentren en el exterior y da instrucciones. También participa en la celebración de tratados y actos internacionales. Representa al país en el exterior en grupos o en entidades internacionales. Ante él se acreditan los jefes de misión de tercera categoría. El ministro es quien adopta todas las decisiones importantes en materia de política exterior y se le reconoce capacidad de obligar a su Estado sin necesidad de poder. Su jerarquía representa su capacidad. Entonces, el ministro es, podemos decir, el segundo al mando en cuanto al orden de importancia, a lo que hace a la representación exterior, ¿verdad? A lo que hace la figura de jefe representante del Estado paraguayo, ¿verdad? Primero está el jefe de Estado, que es el presidente, la cabeza máxima. Después ya le tenemos al ministro de Relaciones Exteriores. Él es el que se encarga de ejecutar todas las directivas que le son dadas por el presidente. Él se encarga de mantener las relaciones internacionales a través de sus embajadores, naturalmente, ¿verdad? Él celebra o él participa, en este caso, en celebración de tratados y actos internacionales. Él le representa al país en el exterior o ante una entidad internacional, por ejemplo, ante la ONU, ¿verdad? O ante la OEA. ¿Cuál es un órgano de la OEA? Hay un órgano de la OEA relacionado a esto. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, ¿se acuerdan? Hay un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. O Asamblea de Ministros de Relaciones Exteriores, así luego se llama, ¿verdad? Es un consejo o una asamblea, uno de los dos, ¿verdad? Bueno, ok, entonces esa es la figura del ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, hablando del ministerio, ¿verdad? Que es vamos a decir, el órgano, la organización ya como tal. En Paraguay, actualmente este ministerio se rige por varias normas, tales como la Constitución Nacional, el reglamento interno de ese ministerio o el estatuto orgánico de la ley. La ley 219 es de la carrera diplomática y consular. Un decreto reglamentario de la ley 219, entre otras. Aún así, el presidente de la República, dice, es el que maneja las relaciones exteriores del Estado según las atribuciones que la Constitución, en su artículo 238, 240 y 243, establece los requisitos para la designación de ministros y sus deberes y atribuciones. La organización jerárquica del ministerio es la siguiente. O sea, ¿quién está a la cabeza? El ministro. ¿Quién está debajo del ministro? El subsecretario. Debajo del subsecretario, los directores generales. Luego están los directores, jefes de división, vicedirector y funcionario. Ese es el orden jerárquico por el cual está compuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores en Paraguay. El servicio exterior. Escucho un ruidito. El servicio exterior se divide jerárquicamente así: embajadas de la República, consulados y representaciones permanentes ante los organismos internacionales. Entonces, toda representación paraguaya se divide en estas tres jerarquías, ¿verdad? Lo más importante son las embajadas que tiene la República ante los estados. En segundo lugar de importancia están los consulados que tiene la República ante los estados. Y en tercer lugar tenemos a las representaciones permanentes que tiene el Estado paraguayo ante la ONU, ante la OEA, ante la tal cosa, ¿verdad? Ante todos esos organismos internacionales. ¿Quiénes son los agentes diplomáticos? Son las personas que ejercen la representación oficial de un Estado en otro Estado, ya sea de modo general y permanente o bien de carácter ad hoc. Ad hoc era de carácter específico, ¿verdad? Pero vamos a verlo enseguida eso. Entonces, el agente diplomático es la persona que representa oficialmente al Estado paraguayo cuando esta persona esté en otro Estado, ¿verdad? Un
un embajador que representa a Paraguay en Argentina. Ese es un agente diplomático, ¿verdad? Categorías. Existen varias clasificaciones, pero las más importantes son las siguientes. Según el Congreso de Viena del 61 son embajadores o nuncios acreditados de los jefes de Estado, enviados, ministros e internuncios acreditados ante los jefes de Estado, encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Esa es la categoría según el Congreso de Viena. Según la Convención de La Habana de 1928 son ordinarios los que tienen carácter permanente y extraordinarios solo en misiones especiales. Justamente creo que los extraordinarios son los ad hoc, pero vamos a ver enseguida eso. Entonces, repasando. Cuando hablamos nosotros de servicio exterior, ¿cuáles son las jerarquías que se distinguen? Son tres: embajadas, consulados y representaciones permanentes ante organismos, ¿verdad? Lo más importante es la embajada. En segundo lugar están los consulados. Y en tercer lugar están las representaciones permanentes que tiene el Paraguay ante las organizaciones internacionales. En ese sentido, ¿quiénes son los agentes diplomáticos? Son las personas físicas que ejercen la representación oficial del Estado en otro Estado, ya sea de modo general o a carácter ad hoc, ¿verdad? Que vamos a ver, como les dije enseguida. Cuando vamos a clasificar o cuando vamos a categorizar a los agentes diplomáticos, lo vamos a categorizar de dos maneras, según el Congreso de Viena y según la Convención de La Habana. Según el Congreso de Viena, se clasifican de la siguiente forma: embajadores o nuncios. Ellos se acreditan ante los jefes de Estado. Entonces, si un embajador de Argentina viene a Paraguay, ¿frente a quién se acredita? Frente a Santi Peña. Si viene el nuncio enviado desde el Vaticano, ¿frente a quién se acredita? Frente a Santi Peña, porque es frente al jefe de Estado. Exacto. Cuando hablamos de enviados, ministros o internuncios, o sea, Argentina envía a su ministro de Relaciones Exteriores, en la Santa Sede envía a su internuncio. ¿Junto a quién se acreditan? Nuevamente, ante el jefe de Estado, Santi Peña. Ahora, cuando hablo del tercer nivel, que son los encargados de negocios o los internuncios, encargados de negocios, ¿ante quién se acreditan? Ante el ministro de Relaciones Exteriores. Es una categoría un poco más baja. Entonces, delante del ministro. ¿Nunca escucharon el término va a recibir sus credenciales? El embajador va a recibir las credenciales. Bueno, se tiene que acreditar el embajador ante el presidente para que el presidente le otorgue sus credenciales. Bueno, esto según entonces el Congreso de Viena. Según la Convención de La Habana, categoriza de manera distinta a los agentes diplomáticos. Lo hace más sencillo. Están los que tienen carácter permanente y los extraordinarios, ¿verdad? Que tienen solo misiones especiales, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos de la designación e investidura, dice, para que una persona sea designada jefe de misión, el Estado que va a enviar una misión al extranjero debe enviar un beneplácito al mismo, que es una solicitud. El beneplácito debe ir acompañado de una hoja de vida y el Estado receptor debe aceptar que sea la persona la que va a recibir. Una vez que el Estado receptor ha aceptado, se hace el nombramiento por decreto del jefe de Estado. Aunque el decreto no implica la asunción de funciones, puesto que ello se da con la acreditación o entrega de cartas credenciales. Los demás agentes diplomáticos no necesitan presentar cartas credenciales ni se necesita beneplácito al Estado o del Estado receptor. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque
si Paraguay quiere nombrar un embajador ante España o ante Francia, ¿cuál es la solemnidad que debe respetarse, que debe seguirse? Primero que nada, Paraguay, el Estado paraguayo, envía una misión al extranjero, ¿verdad? Y para eso tiene que enviar una solicitud al Estado al cual va a enviar al agente diplomático, ¿verdad? En esta solicitud, o beneplácito también se le llama, tiene que ir la hoja de vida, ¿verdad? Y el Estado receptor, que en este caso es Francia, tiene que aceptar que esa persona entre al país en carácter de agente diplomático, ¿verdad? Una vez que el Estado receptor, una vez que Francia aceptó, ¿verdad? Le dio el beneplácito, tomó conocimiento de quién era a través de su hoja de vida, se hace el nombramiento por el jefe de Estado de Francia. Por eso es que el embajador se acredita ante el jefe de Estado, porque por decreto el jefe de Estado acepta el nombramiento del agente diplomático, ¿verdad? Que haya aceptado el nombramiento no quiere decir que ya asuman sus funciones, ¿verdad? Porque para eso tiene que darse la acreditación y la entrega de cartas credenciales, que se hace también ante el jefe de Estado. Cuando hablamos de los demás agentes diplomáticos, cuando hablamos del encargado de negocio, del enviado, del internuncio, ellos no necesitan presentar cartas credenciales, ¿verdad? Ni se necesita el beneplácito del Estado receptor. O sea, cuando yo envío un embajador, cuando yo envío, por ejemplo, un nuncio, sí hace falta que el Estado receptor acepte la, la solicitud, ¿verdad? Y que ese embajador sea acreditado por el jefe de Estado, ¿verdad? Eso es importante, eso en cuanto a la designación e investidura, ¿verdad? ¿Ese dicen ellos? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de locales de la misión, dice, cuando hablamos de locales de la misión, hablamos de los lugares físicos en donde se desarrolla la misión diplomática. Son inviolables absolutamente. Yo no puedo entrar a la embajada de Estados Unidos a armar quilombo. No cede ni siquiera en caso de guerra o ruptura de las relaciones diplomáticas. La residencia del agente diplomático goza de inviolabilidad y protección, al igual que sus documentos, correspondencia y bien. O sea, por ningún motivo se puede violar, en este caso, el local de una misión diplomática. O sea, una embajada, un consulado, no se puede tocar, es inviolable. Más allá de que se hayan roto relaciones o en caso de guerra, tampoco se puede violar una embajada. Es absolutamente inviolable, ¿verdad? Tanto el local como el agente diplomático también goza de inviolabilidad, que es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Tiene protección de sus documentos, su correspondencia y su bien. ¿Cuáles son las funciones? Algunas funciones de las misiones diplomáticas según la Convención de Viena del 61. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, o sea, el embajador paraguayo le representa a Paraguay ante Francia. Proteger, dice, en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y la de sus nacionales. O sea, el embajador tiene la responsabilidad de proteger los intereses de Paraguay en Francia. Negociar con el gobierno del Estado receptor. O sea, el embajador paraguayo en Francia tiene que negociar con el Estado francés. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre los estados. Son un poco las funciones de las misiones diplomáticas, así se le llama, misiones diplomáticas, ¿verdad? Según la Convención de Viena. Hablando de las inmunidades y privilegios personales, nos referimos al agente diplomático, ¿verdad? Posee inviolabilidad de su persona, extensión de la jurisdicción local y exención de las cargas fiscales directas. O sea, a él no se le puede someter a ningún proceso penal, judicial, civil, no, ¿verdad? Tiene inmunidades. Se le exime de la jurisdicción local, o sea, no se le aplica, él no va a ser juzgado por las cortes de ese país en el cual está.
y está exento de cargas fiscales, o sea, no paga impuestos. No paga impuestos. Exacto. Por eso en el súper cuando un diplomático se va a comprar, antes tiene que dar su credencial del diplomático, ellos ingresan en el sistema y automáticamente cobra todo sin IVA. Sin IVA. Sí, no pagan. Nosotros lo que hacemos en la compañía, perdón, no voy a decir qué compañía, en realidad le cargamos nomás el IVA del costo y hacemos como bueno, pero igual le cobramos. Por la- bueno. Eh, ¿Cuáles son las inmunidades y privilegios de la misión? Utilizar la bandera y el escudo del Estado acreditante en locales de la misión, residencia del jefe y medios de transporte. O sea, el, el agente diplomático, el embajador, tiene que usar la bandera de Paraguay con el escudo de Paraguay, en este caso, ¿verdad? En los locales de la misión y en la casa del jefe de la misión y en los medios de transporte, ¿verdad? Que el Estado receptor le preste ayuda, ¿verdad? El Estado, en este caso, el Estado receptor es el que acepta la acreditación, ¿verdad? Francia le tiene que prestar ayuda al embajador paraguayo. La exención de impuestos que ya hablamos, ¿verdad? No paga impuestos. Libre tránsito a todos los miembros de la misión. Inviolabilidad de los locales de la misión, de los archivos y documentos de la correspondencia del agente diplomático. ¿Y cuál es el fin de la misión diplomática? ¿Cuál es lo que es su objetivo? La misión de los agentes diplomáticos termina por el fin hablamos de cuando termina, no del objetivo. El fin de la misión diplomática es que determina la extinción, la finalización de la misión diplomática. Termina por 3 causas. Son por voluntad del Estado acreditante que comunica al Estado receptor, por rotación, traslado, o sea, el Estado paraguayo le comunica, en este caso, al Estado francés el término por traslado, por jubilación, ¿verdad? De ese agente diplomático. Eso es por voluntad del Estado acreditante. La segunda causa de finalización es por declaratoria de persona non grata de algún miembro de la misión. O sea, el Estado receptor declara mi ley no grata. Entonces, por ese motivo puede terminar la misión diplomática, ¿verdad? El agente diplomático termina su misión porque en el país receptor es declarado persona non grata. O por ruptura de relaciones diplomáticas, que es un acto unilateral del Estado acreditante de retirar sus agentes del país receptor. ¿Qué es lo que hizo España? ¿Qué hizo España, verdad? Retiró a su embajador de Argentina. Entonces, es una forma por la cual también finaliza la misión diplomática. Ahora bien, hace rato hablamos de agentes diplomáticos ad hoc. ¿Qué quiere decir esto? Los agentes diplomáticos ad hoc son aquellos nombrados solo para misiones especiales, son para materias muy específicas. Sus caracteres son temporal, o sea, su misión es temporal, es limitada, es bilateral y es restrictiva. Va para algo específico por un tiempo limitado, ¿verdad? Entonces, ese es el embajador, el agente diplomático ad hoc, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de los funcionarios consulares, ¿quiénes son? Son funcionarios oficiales también de un estado que actúan en territorio de otro estado, con consentimiento de este y realizan ciertos actos administrativos, pero sin carácter diplomático. Los cónsules no son agentes diplomáticos. Acá que también quiero hacer una puntualización. El único embajador, o sea, cuando vamos a hablar de agentes diplomáticos, vamos a hablar de embajador. No son agentes diplomáticos los cónsules. El cónsul no es un agente diplomático, ¿verdad? Los cónsules o las funciones consulares son meramente administrativas. Las funciones de carácter diplomático, lo que cumplen las embajadas. Eso también es importante. ¿Cuáles son las funciones de los cónsules o las funciones de los funcionarios consulares?
Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía. eh, Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales, científicas. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía. Velar por los menores del país que envía, instituyendo tutela y curatela cuando se requiera. Representar a los nacionales del Estado que envía ante los tribunales del Estado receptor. Ejercer control o inspección de buques de nacionalidad de su Estado. Entonces, acá quiero hacer una consideración bastante importante, ¿verdad? Cuando yo hablo de un agente diplomático, me refiero a un embajador. El embajador o nuncio es el que representa o es el cual sus funciones están relacionadas a la relación diplomática. O sea, sus funciones tienen un carácter diplomático. Cuando yo me refiero a un cónsul, no estoy hablando de un agente diplomático. Las funciones del cónsul son meramente administrativas, no son de carácter diplomático, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un cónsul? ¿Cuál es la función de una misión consular, ¿verdad? Un funcionario consular, ¿qué función es lo que tiene? La primera es medio ambigua, medio parecida a la del diplomático, ¿verdad? Protege en el Estado receptor los intereses del Estado que envía, ¿verdad? Y de sus nacionales. O sea, el consulado el consulado de Paraguay que está en España, se encarga de proteger los intereses de los nacionales que están en Paraguay, en España. Paraguay tiene su consulado en España. El consulado de Paraguay en España protege a los paraguayos que están en España. Esa es la función número 1 del consulado. Fomenta el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas, más o menos similar también a lo de la embajada. Presta ayuda y asistencia a los nacionales que viven en España. O sea, el consulado de Paraguay ante España le ayuda a los paraguayos que están en España. Velar por los menores del país que envía, instituyendo tutela y curatela. O sea, si hay menores paraguayos en España, el consulado paraguayo en España se encarga de tutelar o de ejercer curatela sobre esos menores. Representa, dice, a los nacionales del Estado que envía ante los tribunales del Estado receptor. O sea, el consulado paraguayo en España puede representar ante los tribunales españoles a ciudadanos paraguayos. Por ejemplo, el Paraguay pone un abogado, ¿verdad?, mediante el consulado que tiene en España para defender a paraguayos que están en España. Ejerce control o inspección de buques de nacionalidad de su Estado. Esa es la función un poco de los funcionarios consulares. Cuando hablamos del inicio de las funciones consulares, dice, ¿en qué momento se da? Se da al momento de ser designados por el Estado, que envía por medio de un decreto de la Cancillería, y si el Estado receptor lo admite para cumplir sus funciones. O sea, entonces hay un decreto del Estado que envía, en este caso, ¿verdad? Y lo envía a través de la Cancillería al Estado receptor. Y el Estado receptor admite el cumplimiento de esas funciones y ya la acepta. ¿Cómo se da la acreditación? Luego del decreto del Estado que envía al cónsul, el Estado receptor lo reconoce y admite el ejercicio de sus funciones por medio del exequatur, que es un documento formal por medio del cual se lo reconoce y acepta. A partir de ese momento, goza de las inmunidades y privilegios y prerrogativas propias de su estatus. O sea, a partir de la expedición de ese exequatur, ¿verdad?, goza ya de privilegios, inmunidades y prerrogativas que le corresponden a su investidura. ¿Cómo vamos a clasificar en este caso, los funcionarios consulares? Tenemos al cónsul general, al cónsul, vicecónsul y agentes consulares. ¿Cuáles son las inmunidades y privilegios de los agentes consulares? Inviolabilidad personal en el sentido de no poder ser detenido, salvo delitos graves. Inmunidad de jurisdicción. Exención de inscripción en el registro de extranjeros. Eximirles la obligación de prestar testimonio por sus funciones o hechos relacionados. Poseen también inmunidades,
¿verdad? No son las del carácter de un embajador. El embajador tiene inmunidades más altas, más amplias, ¿verdad? Pero también posee inmunidad, como acabamos de ver. Cuando hablamos del fin de las funciones consulares, ¿qué fin es lo que tienen los cónsules? ¿Verdad? Cuando termina, un miembro de la oficina consular puede terminar sus funciones por la notificación del Estado que envía, dice, que se ha puesto término a sus funciones. Se jubiló por edad avanzada, renunció o por ser enviado a otro puesto. Entonces el Estado que envía dice, desde la fecha el cónsul Emanuel Suazo va a terminar su misión consular porque está renunciando o porque es enviado a otro país. Entonces termina su misión consular. O por voluntad del Estado receptor, que es por la revocación del exequatur, ¿verdad? Es la invitación a abandonar el territorio. A pedido del Estado que envía que se reclame, dice, que envía que se reclame al cónsul. O sea, el Estado receptor, el que le aceptó, le revoca ese documento que le acreditó, ¿verdad? A pedido del Estado que envía que se reclame al cónsul. Buenos Aires. Entonces, vamos a repasar un poco las partes más importantes de esta unidad. Ahora vamos a ver unidad 20. Sí, no, el último punto del 20 tocaste la convención de Viena sobre la... No, sí, esa es otra parte de la convención de Viena. No toqué esa parte. No está en el. Bueno, vamos a ver. Ese es el último punto. Vamos a repasar y vamos a ver ya ese último punto. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de los puntos más importantes de esta unidad para cerrar la idea, ¿verdad? Cuando yo hablo de los órganos del Estado en sus relaciones exteriores, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Al individuo o a los grupos de personas, grupos de individuos, de los que se vale el Estado. ¿Y quién es el Estado? Es el sujeto por excelencia del derecho internacional. ¿Para qué se vale de estos individuos? Para que estos los representen y estos identifiquen al Estado, ¿verdad? Para eso se vale el Estado de estos individuos. Para que este individuo represente y en la persona de estos individuos se identifique al Estado, ¿verdad? Entonces cuando va el ministro de Relaciones Exteriores, no va el ministro de Relaciones Exteriores, va el Estado paraguayo, ¿verdad? Esa es la figura. Cuando me voy a referir a los jefes de Estado, ¿verdad? ¿Quién es el jefe de Estado? El jefe de Estado es la persona física, en este caso, que controla el gobierno, ¿verdad? Que es el órgano supremo de un Estado en sus relaciones internas y externas. Claro, Santillana tiene control interno, pero también externo de las relaciones que tiene el Paraguay con el mundo, con la comunidad internacional. Tiene facultades, el jefe de Estado, decíamos, para representar, comprometer al Estado, ¿verdad? Puede firmar acuerdos, tratados. No hace falta que el presidente o el jefe de Estado tenga algún tipo de poder. No, él lo puede hacer porque es jefe de Estado. ¿Qué inmunidades tiene? Inviolabilidad personal, no puede ser detenido. Y esa inviolabilidad se extiende a su familia en términos civiles y penales. Y sus privilegios pueden ser exoneración de impuestos, se dispone para él, ¿verdad? Como jefe de Estado, funcionarios como escoltas, choferes y demás que van a estar a su orden, ¿verdad? Eso en cuanto a los jefes de Estado. El ceremonial se denomina la serie de formalidades para cualquier acto público y solemne. Ese es el ceremonial, ¿verdad? El ceremonial dice público es la solemnidad que se observa en los actos oficiales, más que nada. Pueden ser de dos formas, ceremonial de Estado y ceremonial de Cancillería. Cuando hablamos de las solemnidades que cumplen los ministerios o algunas reparticiones del Estado, hablamos de ceremonial de Estado. Cuando hablamos de actos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hablamos de ceremonial de Cancillería, ¿verdad? ¿Bien, Zeneida? ¿Bien? Bueno. Cuando hablamos del ministro de Relaciones Exteriores, ¿quién es este individuo? Él también es un órgano, pero es un órgano interno del Estado y un órgano de las relaciones exteriores del Estado, ¿verdad?
¿De qué se encarga el ministro de Relaciones Exteriores? Él se encarga de ejecutar todas las políticas exteriores que fueron dadas, en este caso, por el jefe de gobierno o por el jefe de Estado, ¿verdad? O la Constitución, según lo que mande la Constitución, ¿verdad? La función es mantener el contacto con los diplomáticos del país que se encuentran en el exterior y darles instrucciones. También participan, decíamos nosotros, en la firma de celebración de tratados o actos internacionales, ¿verdad? Después, ¿qué más decía? Ante el ministro, se acreditan los jefes de misión de tercera categoría. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál es el jefe de misión de tercera categoría? ¿Se acuerdan que vimos? Estaban los embajadores. Y los No. Embajadores. Secretario, Estaba algo de encargado, enviado de comercio. ¿Se acuerdan? enviado para negocios. no, ese Sí, era encargado de los negocio. embajadores y los encargados de Encargado de negocios, negocio. que era así el ministro Claro, del el Exterior. encargado de negocios, que es la tercera categoría de funcionario, de agente diplomático, se acredita ante él, ¿verdad? El ministro es quien adopta todas las decisiones importantes en materia de política exterior, ¿verdad? Y se le reconoce la capacidad de obligar a su Estado sin necesidad de ningún poder. Su jerarquía representa su capacidad. Hablando nuevamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, este ministerio actualmente en Paraguay se rige por varias normas. Tenemos a la Constitución, a su propio reglamento interno, al Estatuto Orgánico, la Ley 219 y el decreto reglamentario de la Ley 219. Por todas esas leyes se rige nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y en esas leyes se establecen, por ejemplo, los requisitos para designar ministro, sus deberes y atribuciones. Cuando vamos nosotros a jerarquizar la organización del Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En lo más alto está el ministro. Por debajo de él, los subsecretarios. Por debajo de los subsecretarios, los directores generales. Por debajo de estos, los directores, luego los jefes, vicedirector y funcionario. Esa es la jerarquía un poco en cuanto a la composición del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Cuando vamos a hablar del servicio exterior en términos de jerarquía, ¿cómo se divide? Arriba, en lo más alto, están los embajadores, las embajadas. Por debajo están los consulados. Y por último están las representaciones permanentes, ¿verdad? Ante los organismos internacionales. Esto no hay que confundir con categorías, ¿verdad? Nosotros decíamos cuando hablábamos de las categorías en cuanto a los funcionarios diplomáticos, decíamos según el Congreso de Viena, según el Congreso de La Habana. No, esto es en cuanto al servicio exterior. Embajadas, consulados y representaciones permanentes son las jerarquías en cuanto al servicio exterior. Bueno, y en ese sentido, ¿quiénes son los agentes diplomáticos? Son las personas que ejercen la representación oficial de un Estado en otro Estado, ya sea de modo general y permanente o con carácter ad hoc, ¿verdad? Que es temporal, específico, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las diversas clasificaciones en cuanto a los agentes diplomáticos, ¿verdad? Diplomáticos. Según el Congreso de Viena tenemos a los embajadores o nuncios, ¿verdad? En primer lugar. Luego tenemos a los enviados, ministros e internuncios. Ambos se acreditan ante el jefe de Estado. Tanto el embajador y el nuncio como el enviado, ministro o internuncio se acreditan ante el jefe de Estado. Y por último tenemos a los encargados de negocios. Esta es la tercera categoría, que se acreditan ante el ministro de Relaciones Exteriores. Eso es según el Congreso de Viena. Según la Convención de La Habana, se clasifican en ordinarios, los que tienen carácter permanente, y extraordinarios son las misiones especiales, ¿verdad? Esa es la categorización que hace la Convención de La Habana. ¿Cómo se designa y se le da investidura a un agente diplomático?
¿verdad? Cuando hablamos de jefe de misión diplomática, ¿verdad? Lo primero que se hace es el Estado, en este caso, que envía, ¿cómo vamos a llamar? ¿Cómo era que se llamaba el Estado? Se me fue el nombre, che. Estado, espérame que. No es Estado receptor. Acreditante, ¿no? Estado acreditante, ahí está. El Estado acreditante envía, en este caso, un beneplácito al Estado receptor. En ese beneplácito están la hoja de vida, ¿verdad? Y el Estado receptor debe aceptar a esa persona que va a recibir, ¿verdad? Suponiendo que Paraguay envía un embajador a Francia, entonces Paraguay envía el Estado, en este caso acreditante, que es Paraguay, envía a Francia la hoja de vida del futuro embajador. Francia, como Estado receptor, debe aceptar ese beneplácito, ¿verdad? Entonces, una vez que Francia, el Estado francés, a través de su jefe de Estado, acepta el nombramiento por decreto, entonces Paraguay envía a su embajador. Luego, el embajador paraguayo que va a Francia tiene que acreditarse ante el jefe de Estado francés, que en este caso es el presidente, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la figura en cuanto a la designación y la investidura, ¿verdad? Se designa por beneplácito y se le inviste o se le inviste a través de la presentación o la entrega de las cartas credenciales, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Esto es cuando hablamos del embajador. Los demás agentes diplomáticos no necesitan presentar cartas credenciales ni se necesita beneplácito del Estado receptor. Entonces, esto es exclusivamente para los embajadores, ¿verdad? Ok. Ahora, cuando hablamos de los locales de misiones diplomáticas, ¿verdad? Cuando hablamos del espacio físico, de las embajadas, son inviolables absolutamente, ¿verdad? No pueden ser invadidas o qué sé yo, ¿verdad? Esta inviolabilidad no cede en caso de guerra o ruptura de relaciones diplomáticas, ¿verdad? La residencia también, la casa del agente diplomático, o sea, donde vive, también goza de inviolabilidad y protección, al igual que su casa, sus documentos, su correspondencia y sus bienes, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de las misiones diplomáticas según el Congreso de la Convención de Viena? Primero que nada, que el Estado acreditante tiene que ser representado ante el Estado receptor. Claro, el embajador paraguayo en Francia representa los intereses del Estado paraguayo en Francia, ¿verdad? Proteger en el Estado receptor, o sea, proteger en Francia los intereses del Estado paraguayo, que es el Estado acreditante, ¿verdad? Y la de los nacionales. Negociar con el gobierno del Estado receptor. Claro, el embajador paraguayo en Francia tiene que negociar con el Estado francés. Y fomentar relaciones amistosas, ¿verdad? Desarrollar relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. En este caso, siempre cuando hablamos de Estado acreditante vamos a hablar de Paraguay y cuando hablamos de Estado receptor vamos a hablar de Francia, porque por lo menos es el ejemplo que estamos utilizando, ¿verdad? Hablando siempre de los agentes diplomáticos, ¿verdad? ¿Cuáles son las inmunidades y privilegios personales de los agentes diplomáticos? Que no son los consulares. Sí. Inviolabilidad de su persona, al igual que el presidente, al igual que el jefe de gobierno. Exención de la jurisdicción local, o sea, ellos no están sometidos a la justicia de ese país en el que están cumpliendo su misión diplomática. Y exención de cargas fiscales directas, o sea, no pagan impuestos en ese país en el que están cumpliendo la misión. Ellos no están tomando obligados a testificar. ¿Ese No no podrán es, ser eso no es el cónsul? También dice de los agentes. Vamos a tomar estos tres, muy importante para tener lo principal. Pero el que no está obligado a declarar. El cónsul también. Igual. Ahora, hablando de las inmunidades y privilegios, no de la persona, de la misión como tal, ¿verdad? La misión diplomática, en este caso. Utilizar la bandera y el escudo del Estado acreditante, o sea,
si el embajador paraguayo, en la embajada paraguaya, en su casa y en el auto en el que se mueve, tiene que estar la bandera y el escudo paraguayo, ¿verdad? Que el Estado receptor le presta ayuda, claro, que Francia le ayude al embajador paraguayo. Le exonera de impuestos, que ya mencionamos. Libre tránsito a todos los miembros de la misión. La inviolabilidad de los locales, de los archivos, de los documentos, de la correspondencia del agente diplomático. Esas son un poco las inmunidades y privilegios de la misión. Son un poco parecidos a las inmunidades y privilegios de la persona como tal, ¿verdad? Porque, bueno, se relacionan entre sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se da, decíamos, el fin de la misión diplomática? Por 3 motivos. Por la voluntad del Estado acreditante. Bueno, Paraguay dice, señor jefe de Estado de Francia, determinamos el fin de la misión diplomática por tal motivo. Renuncia porque la vamos a quitar, porque se jubiló. Por declaratoria de persona non grata, el Estado francés, en este caso, declara al embajador paraguayo en Francia persona non grata. Por ruptura de relaciones diplomáticas, Paraguay tiene una pelea con Francia, entonces Paraguay retira a su embajador de Francia, ¿verdad? Entonces son las formas por las cuales termina una misión diplomática. Cuando yo hablaba de los agentes diplomáticos ad hoc, son aquellos que se nombran para misiones específicas, para misiones especiales. ¿Y cuáles son los caracteres? Es temporal su misión, es limitada, es bilateral y es restrictiva. O sea, va para algo en específico, va para un tema, un aspecto en específico. Eso en cuanto a los agentes diplomáticos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del segundo orden de jerarquía en cuanto a las representaciones, a los servicios en el exterior, ¿verdad? El primero son las embajadas, ¿verdad? Segundo eran los cónsules. Y los terceros, Eso que hacen negocios, representaciones. esto es importante tener claro. Las representaciones permanentes ante los organismos internacionales. Por un lado, y perdón que vuelva otra vez a esto. Por un lado, tenemos el servicio exterior. Por otro lado, tenemos la categoría de agentes diplomáticos. Y por otro lado, tenemos la categoría de agentes consulares. Entonces, cuando yo voy a hablar de las categorías del servicio exterior, me refiero a la embajada, al consulado y a la representación permanente que tiene el Paraguay ante los organismos internacionales. Eso es servicio exterior. Cuando yo voy a hablar de la jerarquía de los agentes diplomáticos, voy a hablar de embajador o nuncio, voy a hablar de enviado o internuncio o ministro y voy a hablar de encargado de negocios. ¿Sí? Esa distinción hay que hacerla. ¿Dónde me quedé? Ok, entonces, ahora vamos a hablar según lo que mencionábamos recién, ¿verdad? Según ese servicio exterior, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? El cónsul. Primero estaba, y tercero, los representantes permanentes ante los organismos internacionales. Entonces, en cuanto al servicio exterior, hablamos ya de los agentes diplomáticos. Ahora vamos a hablar de los cónsules, que son el segundo en orden de jerarquía. Un ratito. ¿Quiénes son los funcionarios consulares? Dice, son funcionarios oficiales también del Estado que actúan en el territorio de otro Estado, muy parecido al concepto de funcionarios diplomáticos, ¿verdad? Con consentimiento de este y realizan actos administrativos. La diferencia es que el funcionario diplomático, el agente diplomático, realiza funciones diplomáticas. El funcionario consular realiza funciones administrativas, ¿sí? Los funcionarios consulares no son agentes diplomáticos. ¿Y cuáles son las funciones del agente consular en ese sentido, del funcionario consular? ¿Verdad? Según la Convención de Viena, protege en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y los nacionales que habitan en el Estado receptor. O sea, el cónsul paraguayo que está en Francia
protege los intereses del Estado paraguayo y también los intereses de los ciudadanos que están en Francia. Fomenta el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas y culturales. Presta ayuda y asistencia a los nacionales del Estado. O sea, si hay paraguayos en Francia, el consulado paraguayo en Francia le tiene que prestar ayuda a los nacionales que están en Francia. Vela por los menores del país que envía, dice. O sea, si hay paraguayos menores de edad en Francia, el consulado vela por estos menores de edad, ¿verdad? Representa a los nacionales del Estado que envía ante los tribunales del Estado receptor. O sea, si hay paraguayos eventualmente sometidos a procesos civiles, penales en Francia, entonces el consulado paraguayo en Francia puede asistir a estos paraguayos que están allí sometidos a un proceso penal o civil, por ejemplo, ¿verdad? Y ejerce control o inspección de los buques nacionales de su estado. O sea, Paraguay controla los buques con bandera paraguaya que estén en Francia, por ejemplo, a través de los funcionarios consulares. Más o menos similar a lo que se da con los agentes diplomáticos. Nosotros decíamos, y tratando de hacer memoria, ¿cómo se da la investidura y la designación de un agente diplomático? Decíamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo era que se da? Sí, ¿y qué hacía el Estado, en este caso, el Estado acreditante? ¿Qué enviaba al Estado receptor? Una hoja de vida, enviaba lo que se llama un beneplácito. El Estado acreditante envía al Estado receptor un beneplácito con la hoja de vida del funcionario o del agente diplomático, decíamos, para los embajadores, ¿verdad? Y el jefe de Estado receptor, mediante un decreto, tiene que aceptar el beneplácito que envía el Estado acreditante. Entonces, una vez que el embajador se encuentra en el Estado receptor, el embajador tiene que recibir por parte del jefe de Estado receptor, en este caso, las cartas credenciales para que se dé la toma de investidura. Eso es lo que decíamos en cuanto a los funcionarios diplomáticos, en cuanto a los agentes diplomáticos. Algo similar, pero no tan solemne, se da con los funcionarios consulares. ¿Por qué? Porque también hablamos de la figura de la designación del Estado, que envía por medio de un decreto de la Cancillería, y el Estado receptor admite esa designación para cumplir sus funciones, ¿verdad? ¿Y cómo se le acredita a este funcionario consular? Luego del decreto del Estado que envía al cónsul, el Estado receptor lo reconoce y admite el ejercicio de sus funciones por medio del exequatur. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros cuando hablábamos de funcionarios diplomáticos, de agentes diplomáticos? Hablábamos del beneplácito y de las cartas credenciales. Cuando hablamos de los funcionarios consulares, vamos a hablar del exequatur, que es un documento formal que acredita al funcionario consular. Es el reconocimiento del Estado receptor, ¿verdad? Para el ejercicio de las funciones del funcionario consular, ¿verdad? Que fue enviado por el Estado acreditante. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los funcionarios consulares? Pueden ser cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. Esto quiero repetirlo también entonces acá ya podemos completar el circuito, muy importante. Cuando vamos a hablar del servicio exterior, ¿cuáles son las jerarquías en cuanto al servicio exterior? Tenemos a los agentes diplomáticos, los funcionarios consulares y los representantes permanentes ante los organismos internacionales. Cuando vamos a categorizar a los agentes diplomáticos, ¿cómo se los categoriza? Puede ser embajador o nuncio, la primera categoría. Segunda categoría, enviado, internuncio o ministro de Relaciones Exteriores. Ambos se acreditan ante el jefe de Estado. Y en última categoría estaba el encargado de negocios, que se acredita ante el ministro de Relaciones Exteriores. Cuando íbamos a categorizar al funcionario consular, se clasifican en cónsul general, cónsul, vicecónsul y agentes consulares. Entonces, esa clasificación hay que tenerla así bastante clara. Hablando de las inmunidades y privilegios, también muy similar a lo que es el agente diplomático, ¿verdad?
La inviolabilidad personal, ¿verdad? Porque no pueden ser detenidos salvo delitos graves. Inmunidad de jurisdicción también, o sea, no pueden ser sometidos a la jurisdicción de la justicia de ese país. Exención de inscripción en el registro de extranjeros, se le exime la obligación de prestar testimonios por sus funciones o hechos relacionados, ¿verdad? Son algunas de las inmunidades y privilegios por parte de los funcionarios consulares. ¿Cuándo finalizan las funciones consulares, verdad? Por notificación del Estado que envía que se ha puesto término a sus funciones, ya sea porque se jubiló, por la avanzada edad, porque renunció o porque se le enviará a otro puesto, y por voluntad del Estado receptor, por la revocación del exequatur, que es ese documento que le acredita justamente, ¿verdad?, ante el Estado receptor. Bueno, y lo que me faltó por último leer era las convenciones de Viena. Este es el último punto. Dice, la Convención de Viena sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal. O sea, ¿qué dice la Convención sobre la representación que tiene Paraguay ante la ONU? Ante la OEA. El 14 de marzo del 75 se suscribe en Viena la Convención sobre representaciones permanentes de los estados ante las organizaciones internacionales de carácter universal, de que el Paraguay es parte del año 2008. Somos parte de esta convención. La convención contiene las normas que rigen las relaciones entre las organizaciones y el Estado que envía la misión, entre las organizaciones y el Estado huésped o sede, y las relaciones entre el Estado que envía al Estado huésped a través de la organización internacional. Asimismo, un conjunto de disposiciones respecto a la sede, el personal administrativo y técnico, y en cuanto a la representación del Estado, determinan los procedimientos para el establecimiento de misiones permanentes, sus funciones, designación de sus miembros, credenciales del jefe de misión y los plenos poderes que se requieren para la celebración de tratados con la organización, entre otras. O sea, Más que nada dice que somos parte. claro, ¿qué es lo que dice, verdad? ¿Qué es lo que dice la Convención de Viena? Vamos a graficarlo en estos términos. La Convención de Viena en cuanto a la representación de los estados ante las organizaciones internacionales, que también hay modos, solemnidades bajo las cuales las organizaciones internacionales van a admitir la representación permanente de los agentes del Estado ante esa organización, ¿verdad? Así como decíamos en el caso del agente diplomático que tenía que enviarse un beneplácito al Estado receptor, que el Estado receptor tenía que por decreto aceptar, que tenía que irse el embajador junto al jefe de Estado para entregarle las cartas credenciales, ¿verdad? Esa era toda la solemnidad que se daba para poder darle investidura y designación a un embajador. Lo mismo para un cónsul, ¿verdad? El Estado tenía que enviar a través de la Cancillería una solicitud, ¿verdad?, al Estado receptor. El Estado receptor daba la investidura a través del exequatur al cónsul. Bueno, de la misma manera, en cuanto a la representación del Estado cuando hablo de representación del Estado me refiero de la representación permanente que tiene Paraguay ante la ONU o ante la OEA. De la misma manera, la Convención establece también los mecanismos, las solemnidades que debe realizar el Estado, en este caso acreditante, ante el organismo para que el organismo pueda aceptar, dar investidura a ese agente del Estado que va a ejercer la representación permanente ante esa organización internacional, ¿verdad? Eso es lo que dice, eso es lo que podemos mencionar al respecto. Con eso terminamos esta unidad 20. Preguntas, dudas, consultas. Tenía algo que quede así muy claro. Vimos con Karen recién. Una cosa es la clasificación de los servicios, ¿cuál era el nombre correcto? De los servicios exteriores del Estado. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, servicio exterior creo que ese era el nombre, ¿verdad? Cuando hablamos de servicio exterior, ¿verdad? Que quiero... Sí, cuando hablamos de servicio exterior, ¿cómo se jerarquiza el servicio exterior? Tres jerarquías. Embajador o agente diplomático,
cónsul y representaciones permanentes ante los organismos internacionales. Esa es la categorización del servicio exterior del Estado. El Estado tiene embajadores en Francia, embajadores en Argentina, en Brasil. El Estado tiene cónsules en Francia, en Argentina y en Brasil. El Estado paraguayo tiene representantes permanentes ante la ONU y ante la OEA. Esa es la categorización. Cuando vamos a categorizar a los agentes diplomáticos, pueden ser embajadores o nuncios, enviados o internuncios o ministros de Relaciones Exteriores. ¿Y ante quién se acreditan estos? Ante el jefe de Estado receptor. Y los enviados de negocios que se acreditan ante el ministro de Relaciones Exteriores. Esa es la clasificación de los funcionarios o de los agentes diplomáticos. Y cuando vamos a categorizar a los funcionarios consulares, que es la tercera, son los cónsules generales, cónsul, vicecónsul y agentes consulares. Entonces, esa clasificación, para que quede nomás, porque es la espina dorsal de todo esto, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos esta unidad 20.